Chicos, visiten Beautiful Halo, tienda online de ropa de anime, como Naruto, Kimetsu no Yaiba, One Piece y más. Hacen envíos gratis a todo el mundo. Visítenla. No todos los animes corren con la suerte de ser animados por el mismo estudio de animación. Algunos suelen tener la fortuna que un cambio de estudio ayude a mejorar su calidad, no solamente de animación, sino también, ¿por qué no?, en su historia. Pero, ¿qué pasa cuando es lo contrario? Una historia puede verse afectada por un mal cambio. Por eso, en este video tenemos 6 series anime que cambiaron de estudio para bien o para mal. Spoiler, obviamente va a estar Nanatsu no Taizai 3. Sin más, comencemos. Fairy Tail. No muchos lo sabrán, pero Fairy Tail, mejor conocido como el gremio del desmadre, tuvo un cambio de estudio en su momento. La primera temporada, producida por A1 Pictures y animada por Satellite, constó de 175 capítulos y a partir de la segunda temporada pasaría a manos de Bright como estudio de animación, pero siendo producida igualmente por A1 Pictures. Los cambios fueron significativos, ya que mientras la primera era más alegre, de colores más vivos, la segunda cambiaría su tono de colores a unos más oscuros, esto también debido a los arcos que estaban adaptando. El diseño de personajes también sufriría algunos cambios. La segunda se enfocaría más en el diseño del manga, mientras que la anterior no se veían mal, pero sí estaban un poco más alejados del diseño original. La historia también cambiaría un poco. La segunda estaba más apegada al material original y no se sabe por qué el cambio, pero al final la serie siguió encantando al fandom, aunque el cambio que pedíamos todos era el ponerle un cerebro a Natsu, pero no todo en la vida se puede tener. Fate Stay Night. Si bien no somos eruditos de la franquicia Fate, sabemos que es de los animes con un fandom realmente comprometido con su franquicia, algo así como pasa con los yoyos, que hasta algunos hemos hecho el bochornoso acto de hacer una yoyo pose. Lo sé, a veces uno no se puede resistir. Pero siguiendo con Fate, el pobre estudio DIN al parecer no tiene muy buena suerte, ya que a pesar de que ha hecho buenos animes como por ejemplo el Rurouni Kenshin, Suyoku-Hen, precuela de Rurouni Kenshin original, o el Samurai X para los cuates y muchos otros menos conocidos, en ocasiones suele desperdiciar las oportunidades y manejar terriblemente títulos importantes como Fate Stay Night, el original, la primerita pues, ya que los muy genios intentaron contar en una serie de 24 capítulos las 3 rutas juntas de la novela. Eso provocó una trama romántica para nada creíble, mal desarrollo de los personajes y una animación decente, aunque pudo haber sido mejor. Pero todo cambió cuando la nación de Ufotable atacó con el reinicio de la franquicia. Fate Stay Night Unlimited Blade Works, además de adaptar uno solo de los arcos de la novela visual, fue superior en términos de animación y en el desarrollo de la trama. Psycho Pass. Es de esos animes que cuando salen marcan un contraste grande con el resto de animes. Si bien salió en una temporada donde teníamos a los pechotes de los yoyos con su primera temporada, la tercera temporada de Bakuman, Bitun el Fortnite del anime, el inicio de Maggie y la horrible, Basofia, Bodrio Cutbreaker. En fin, Psycho Pass tuvo su aparición en la temporada de otoño de 2012, donde, como mencioné, se desmarcaba del resto, con una historia mucho más compleja e interesante que la competencia, ganando así una gran popularidad en la comunidad. Su primera temporada fue realizada por el estudio de animación Production IG, los cuales hicieron un gran trabajo. Sin embargo, fue tan agotador su labor para esta primera temporada que tuvieron que delegar a otros estudios los capítulos 17 y 18, lo que resultó en una decadencia en la calidad, por lo que tuvieron que rehacer nuevamente los episodios. La segunda temporada pasó a manos de Tatsunoko Production, aunque cabe resaltar que IG era una subsidiaria de Tatsunoko. Sin embargo, el proyecto pasaría a cargo para ser producidos por estos últimos. Para esta segunda temporada se mantuvo medianamente estable la calidad de la animación, pero lo que realmente hizo que se fuera en picada la calidad del anime fue la historia, que comenzó a tener inconsistencias argumentales, como el villano de esta nueva temporada, el cual carecía de fuerza argumental y se hacía repetitivo, esto debido al cambio de escritor que sufrió la serie. Yu-Gi-Oh! Si bien todos sabemos que la franquicia de Yu-Gi cambia constantemente de historia en cada temporada como cambiarse un calzón, aquí en Dart TV estamos de acuerdo con que estos tipos son los más originales. ¿Juego de cartas en motos? Nah, mejor juego de cartas con tabla de surf voladora.
No, mejor juego de cartas parados de mano en una cuerda al borde del precipicio sosteniendo las cartas con los pies y con los ojos cerrados. Uf, yo lo vería. Así y todo, seguimos queriendo saber los secretos de Yugi para tener una cabellera como esa. En fin, todos sabemos que las temporadas de Yu-Gi-Oh! Duelo de Monstruos, por lo menos las temporadas donde Yugi es el protagonista, fueron animadas por el estudio Gallop. Sin embargo, mucho antes de llamarse Duelo de Monstruos, y no se llamaba así porque Yugi era monstruosamente tramposo, no, para nada, era porque la serie tomaba como elemento principal el duelo de cartas, ya que antes de estrenarse el Yu-Gi-Oh! Duel Monster que conocemos, existió una temporada titulada Yu-Gi-Oh! Sí, así, a secas, la cual fue un rotundo fracaso. Esta temporada estaba siendo animada por Toei Animation y se basaba en el manga original de Yu-Gi-Oh!, donde teníamos a un Yugi más malvado que no tenía compasión con sus adversarios, y a diferencia del Yu-Gi-Oh! Que conocemos, la historia se enfocaba en diferentes juegos de sombras, más macabros y violentos, donde las cartas eran un elemento de estos macabros juegos, pero no el principal atractivo. No fue hasta que en un capítulo del Yu-Gi original que se mostró el juego de cartas con monstruos que se decidió por usar solo ese juego y convertirlo en una serie, tomando como elemento principal el juego de cartas. Y ya todos sabemos el resultado de esto. Dio inicio al conocido Yugi Trampas Locas. One Punch Madhouse. Todos estamos claros que nuestro Nappa estilizado tuvo una increíble primera temporada, y eso gracias a Madhouse, quien catapultaría a la popularidad a nuestra querida y amada obra de One. Un solo guamazo gozaba ya de reconocimiento en el país asiático, ya que como muchos sabemos pasó de ser un webcomic gratuito con unos dibujos que se parecen a los de muchos de nosotros, lo que por ende nos debería de motivarnos, porque si dibujas así de mal pero tienes una buena historia, podrías crear algo realmente bueno. En fin, este webcomic se convirtió en un manga de la Shonen Jump, teniendo como dibujante a Yusuke Murata, quien irónicamente era todo lo contrario en cuanto a dibujo a One. Sin embargo, no fue hasta que la nación de Madhouse atacó e hizo una obra de animación que va a quedar en la memoria de muchos. Si bien hay quien ama la historia de One Punch Man y quienes no, todos estamos de acuerdo con que la primera temporada fue visualmente orgásmica. Sin embargo, todo cambió cuando la nación de JC Staff atacó, dejando un mal sabor de boca con una segunda temporada que dejaba mucho que desear en comparación con la primera temporada. Si bien JC Staff no hizo un mal trabajo, el problema venía con el antecedente de tan impecable trabajo que se había realizado con la primera temporada. Es decir, Madhouse había dejado la vara muy en alto. Y bueno, las decisiones de JC Staff de agregar CGI, cambiar tonalidades en los colores, donde los personajes parecían que venían de la playa, y otros más elementos también jugaron en contra. Aunque para ser justos, también gozó de unos momentos muy buenos, pero que no serían suficientes para dejar de estar a la sombra de lo que un día Madhouse hizo. Nanatsu no Taizai. Después de un Trampas Locas muy violento, un Saitama bronceado y un Fairy Tail siendo Fairy Tail, no podíamos terminar este video sin mencionar a nuestro querido Meliodas inflable. Como ya todos sabemos, la temporada 3 pasó de ser una serie esperada por muchos de sus fieles fans a un meme andante en internet. Y es que es triste, pero ahora esta serie se les recordará por el increíble y horrendo Meliodas-sama inflable, un frame que quedará en la historia y en la memoria de muchos. Y antes de que algún fanboy o sabelotodo de animación diga eso no es mala animación, es solo un frame que se captura en ese momento, un frame intermedio que se usa para dar mayor expresividad al movimiento y bla 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 bla. Oye, despacio, cerebrito. Tenemos un video sobre la animación y explicamos eso. Pero bueno, dejando de lado eso, esta temporada se vio opacada por la mala animación, y es que muchos estaban esperando la continuación de la historia, ya que sus primeras 2 temporadas habían tenido buena calidad, habían sido producidas por A1 Pictures junto a Aniplex, pero todo cambió cuando la nación de Aniplex se retiró. Bueno, ya. Después del mal rendimiento de la película Los 7 pecados capitales prisioneros del cielo, Aniplex se retiraría y A1 Pictures tendría que buscar otro estudio para que se encargaran de la animación
animación de la tercera temporada y Studio Dean era el único disponible en ese momento. Sin embargo, este mismo también no tendría tiempo para trabajar en ella, por lo que decidieron externalizar el trabajo y dejarlo en manos de March Jack. Y bueno, el resto es historia. La tercera temporada tuvo un bajón de calidad de animación y composición, muchas escenas estáticas mal dibujadas y con serios problemas de frames que parecían que tenían más lag que un venezolano jugando al Fortnite. En fin, todo un desastre, pero lo único bueno es que siempre tendremos al Meliodas inflable en nuestros corazones. Y sabemos que historias como estas hay muchas más. Quisimos entregar algunas historias que salieron bien y otras no tan bien, pero dejen en los comentarios si creen que faltó una. Quizás en algún momento nosotros cambiemos de estudio y hagan una segunda parte. Así que sin más, yo soy Dart, no se olviden compartir este video con sus amigos, la verdad es que nos ayuda muchísimo y nos apoyan bastante con eso. Sin más, ahora sí, nos vemos.